Nuevamente, les agradezco estar aquí conmigo. Pranam. Vamos a estar hablando de Marte, los nombres que Marte tiene. Me olvidé decir que el nombre de la luna es Soma, y Soma significa la savia, que está dentro de las plantas, y eso nos ayuda a entender la nutrición. Marte, uno de sus principales nombres en sánscrito es Bauma. Bauma significa que Marte nace de la Tierra, su mamá es la madre Tierra. La idea de Marte es proteger tierra, proteger territorio. Y por esto dicen que Shiva y Bhumi, que es el nombre de la madre Tierra, para proteger de los ataques, de invasiones, tuvieron este hijo a través del poder místico de Shiva que se llamó Bauma. Otro nombre de otro nombre es Kusha. Kusha también significa el que nace de la tierra. Entonces la idea es que para proteger hay que tener fuerza, coraje, no tenerle miedo al dolor y tener entrenamiento. Y esa es la idea de Marte, los guerreros, ¿no? Marte representa la capacidad de moverse, de ir al gimnasio, de hacer los ejercicios, no tener pereza. Es como una voz que le dice a uno, tienes que estar fuerte, tienes que tener salud buena, músculos, esfuérzate. La luna significa yo siento, el sol significa yo soy y Marte significa yo hago. Para hacer se necesita el cuerpo. Por eso Marte rige o tiene que ver con los músculos, principalmente los músculos estriados, que son los que nos permiten movernos y defendernos y hacer las cosas. En sánscrito las manos se llaman kara y el verbo hacer en sánscrito es kara también, como karma, lo que yo hice. Entonces, para tener movimiento se necesita, para satisfacer el deseo del sol, que el sol representa la ambición, y para cumplir la satisfacción que la luna nos pide, necesitamos movernos. Entonces el sol nace a la mañana, pero necesitamos las piernas para salir de la cama, y esas son las características de Marte, ¿no? Entonces, inclusive para defendernos, ¿no? Como el taekwondo, que es el arte de los hombres voladores, la lucha de los hombres voladores, porque eran atacados por hombres a caballo. Entonces siempre perdían las batallas. Ellos tenían que volar para derrubar el caballero o el jinete. Entonces así ellos entrenaron mucho el arte de usar las piernas para saltar y dar las patadas y todo eso, ¿no? Y también los brazos. En el centro del cuerpo, dentro tenemos los órganos vitales, el corazón, ¿no? El estómago y otras partes, ¿no? Como los riñones, el hígado, el páncreas, los pulmones también pueden ser alcanzados. Todo está en esta área donde hay mucha agua. Inclusive agua significa el lugar donde están flotando estos órganos vitales. Además de que agua significa la lubrificación de las articulaciones. Pero así, los brazos están dispuestos en el cuerpo no solo para hacer cosas, pero para que no entre nada en esta área más vulnerable, ¿no? Porque eso significa es quitarle la vida a alguien, ¿no? Entonces, entrar en el pasado una flecha, entrar una espada. Inclusive uno de los nombres de Marte es Lohit Anga en sánscrito, que significa hecho de hierro. No solo el hierro para golpear, sino hecho de hierro representa todos los aparatos de guerra.
Los aparatos de guerra, las espadas, las lanzas, los cascos de la guerra, a todo lo que es hierro, para que no entre hierro y también para atacar con el hierro, ¿no? Como se dice, quien a hierro mata, a hierro hiere, a hierro muere. Porque normalmente la agresividad y las guerras usaban el hierro y mismo, claro, existe la forma de usar el metal de otra manera, como un bisturí. Marte rige los cirujanos, por ejemplo, en las operaciones. Pero originalmente era el arte de no dejar que entren dentro de nosotros. Y esto también se aplica a entrar en la mente. La idea de territorio, de proteger, es de que uno se quede en paz dentro de su mundo. Así como vimos con la luna, el cangrejo que entra en la arena es su caracola, es su mundo, su concha, digamos así, para que no entren otras personas y la luna representa el hogar y cerrar las ventanas, poner las rejas, las llaves, todo esto, ¿no? Y Marte representa el arte de defender este hogar o el gran hogar que es el país de uno. Los militares se esfuerzan para que las personas estén en paz en sus hogares. Muchas personas que no tienen disposición al coraje y a la lucha y a los deportes y tienen miedo de la violencia y son sujetos a ser heridos. La palabra kshatriya, que se usa para Marte, significa aquel que libera a otros de ser heridos violentamente. O sea, el guerrero está ahí para que podamos dormir en paz, teóricamente, para que podamos vivir en paz con las familias y los niños y las mujeres y los ancianos y todo eso, ¿no? Entonces, claro que cuando hay guerra, todos son convocados, pero solo los que tienen un buen Marte tendrán el mejor desarrollo y actitud y éxito en el campo de batalla. Entonces, esa es la idea de Marte en el mapa, psicológicamente, positivamente, pero negativo también puede estar. Como dijimos, aquel que penetra, que entra. Entonces entrar en la casa de alguien, robar y hacer una violencia o con el dinero, con los niños, con una mujer. Y no se necesita solamente un acto tan violento. Muchas veces entrar en la mente a través de un comentario irónico, sarcástico, cínico. Todo eso hace que las otras personas sientan que entraron dentro de ellas. Entonces, ah, todo esto son abusos de diferentes maneras, obligar a otros. Entonces, Marte significa, por un lado, la protección, los músculos, ¿no? El ánimo, eh, estados de movimiento, de acción, el impulso. Es el primer signo del zodíaco, es Aries, que significa iniciativa, ¿no? Y se ve que como se lanza el animal, sin pensar mucho en si lo que va a pasar. Ese es Marte, lanzarse. Del lado opuesto tenemos el signo de Venus, que es Libra, que hay que pensar más, la balanza. No te lances, trata de ver el otro lado. Y también el egoísmo es de Marte. Yo primero, mi interés. Y del otro lado ven Libra, que no, vamos a pensar en el interés de las otras personas. Marte, tenso, obliga a que sigan su opinión. Libra, no, balanza, vamos a ceder, saber cuándo ceder. Por eso Marte aprende con el signo opuesto. Escorpión también es regido por Marte, pero es agua, el símbolo de un escorpión. Ya si vemos por ahí un escorpión andando y aparece en casa, nos asustamos mucho. No tanto si vemos una cucaracha, hasta una araña un poco, pero no tanto como un escorpión. ¿Por qué? Porque representa una muerte, una intensidad, ¿no? Un dolor muy grande. Entonces Marte cuando está mal puede causar dolor muy grande. Yo siempre doy el ejemplo del policía o el militar con buen Marte que hace gimnasia, todo, y el mal Marte y uno con mal Marte también hace gimnasia, también hace músculos, pero aprovecha para sentir rabia
y la primera oportunidad abusa, tortura, golpea. Entonces, ahí sí hay flores de Bach que son muy importantes para equilibrar Marte. Marte es llamado Kusha y en India llamado Kusha Dosha, en la capacidad de divorcio. La violencia, no escuchar a la otra persona, imponerse, a todo eso es lo contrario a Libra y a Venus, que es la balanza. Entonces, por esto en Marte hay varias posiciones en la carta astrológica que indica una posibilidad grande de divorcio, especialmente Escorpión queda al lado opuesto a Tauro. Toro, es el toro o el buey con las vaquitas. La idea de unión. Escorpión es la idea de muerte, es la idea de romper, es la idea de destruir. Y Tauro, el toro, es la idea de producir la tierra, vivir, así como aquí, lugares donde se juntan las vacas, los toros, el hogar, la comida, la tierra, la sobrevivencia es del elemento tierra y el placer también, como se ve. Pero por esto Marte es una energía, cuando está mal, peligrosa. Esto es en el plano psicológico y vamos a ver en la próxima clase cómo este elemento de Marte, que es una combinación de tierra, porque nace de la tierra, con fuego, porque es un planeta rojo, y de guerra, y Pita, o como dice Ayurveda, temperamento bilioso llamaba Hipócrates. ¿Cómo puede perjudicar la salud? O como se dice en español, no te enojes, no sientas rabia, no te hagas mala sangre. Esta es una expresión que tiene todo que ver con Marte, pero lo dejamos para la próxima clase. Muchas gracias por estar conmigo hasta aquí. Namaskar.